Bueno, vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con el sector salud. ¿Qué está sucediendo con la atención o desatención, mejor dicho, ¿verdad?, generalizada en muchos sectores de salud en nuestro país? Estamos esta mañana aquí en directo con el exministro de Salud, doctor, también que ha tenido la amabilidad, Óscar Ugarte, de venir para conversar sobre cifras. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, empecemos hablando por un tema que se ha convertido en una preocupación en el norte del país, a nivel nacional, es el dengue. Sí. ¿Verdad? Que pareciera que el Ejecutivo está haciendo los esfuerzos, pero hay un doble discurso, ¿verdad? Porque por un lado se dice que se está trabajando en ello, por otro lado se dice como que se trata de restar importancia a las cifras que tenemos. Por ejemplo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional hasta el 22 de abril reportaba 5.924 casos a nivel nacional. Solo en Piura, 1.503 casos confirmados, La Libertad, Lambayeque, Ica, 617 casos. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en su opinión? ¿Usted cree que el Ejecutivo ha bajado la guardia con relación o es que la emergencia nacional sobrepasó cualquier esfuerzo que se venía realizando? A ver, yo creo que efectivamente la situación de emergencia ha sobrepasado, digamos, lo que se tenía previsto, pero lo principal es que no se reaccionó a tiempo, ¿no? Recuérdese que estuvo previsto el niño para el año pasado y por lo tanto habían recursos que en principio se habían destinado para el año 2016. No hubo el niño en la magnitud que se esperaba, pero hubo. Hubo, sí. Y este año apareció el niño costero, digamos, que no estaba previsto. Pero ya pasó, digamos, un mes de la emergencia, ¿no? Entonces estos casos se siguen reportando, pero lo más complicado también es que, por ejemplo, se hagan denuncias como la que ocurrió en el hospital en Tumbes, donde se había detectado que, por ejemplo, de salud no tenía insumos para análisis a pacientes con dengue. Sí. Bueno, eso es parte de la improvisación, digamos, y es donde sí se pudo haber reaccionado con tiempo, y creo que ha habido tardanza y hasta ahora es insuficiente lo que se viene haciendo. Porque la Organización Mundial de la Salud recomienda en estos casos, y lo ha presentado por escrito, digamos, a las autoridades, tres cosas. Lo primero son medidas preventivas que tienen que ver con fumigación para evitar la presencia de los zancudos, además para matar los huevos y las larvas en el agua, en las casas. Eso se empezó tarde y no en la magnitud que se requería. Entonces se ha venido haciendo, pero aún así la plaga de zancudos, digamos, ha sobrepasado. No solo Piura, todo el norte, todas las zonas donde... Bueno, tenemos casos en Ica, en Ayacucho, ¿no? Así es, y también en Lambayeque, en La Libertad, etcétera. Pero ese es un frente, digamos. Pero el otro frente, que es el más riesgoso, porque es ahí donde se producen las muertes, es la capacidad de respuesta de los hospitales, los centros, los puestos de salud, que necesita tener, en primer lugar, buena infraestructura y funcionamiento. Necesita tener personal entrenado para estos fines y necesita tener medicamentos. Y creo que es en esos tres frentes donde se ha venido fallando y hasta el momento no hay las condiciones necesarias, y como lo dicen todos los medios que han constatado y los directivos del Colegio Médico y demás que han visitado la zona, los hospitales han colapsado porque la demanda es demasiado grande. Y eso no es algo que necesariamente tenía que ser así, porque eso sí se podía prever. Se podía prever que iba a haber una demanda ampliada, entonces se desplaza personal pues, de cualquier otra parte del país, es cuestión de pagar incentivos, los pasajes, el alojamiento, etcétera, pero se refuerza. Es como una guerra, ¿no? Una guerra, si empieza por una frontera, se desplazan de otros lados y ese es un costo que el país tiene que asumir. En este caso, se desplazó un hospital de campaña y un número de personal, pero es insuficiente. Entonces, ahí se ha quedado corto el Ministerio en desplazar personal, en instalar
servicios además críticos. Uno de los problemas que tiene Piura es que prácticamente la única unidad de cuidados intensivos, que es a donde se derivan los pacientes con dengue hemorrágico o con otras complicaciones, está en el hospital regional que pertenece a Salud. Porque el hospital del propio ministerio es insuficiente. Eso también se puede hacer. Uno monta servicios de emergencia en unidad de cuidados intensivos y da las condiciones necesarias para evitar las muertes. No hubo capacidad de respuesta en su opinión, pero también se criticó unas declaraciones de la ministra, ¿no?, con relación a que toda esta situación que señalaban era un psicosocial, que no había tal pandemia. Bueno, desacertadas las declaraciones de la ministra, pero lo principal es cómo se enfrenta la situación con recursos que hay que destacar en situación de emergencia, y no se puede decir que no haya recursos, porque las declaraciones del propio presidente de las autoridades es que hay recursos suficientes para reconstrucción, hay recursos para los panamericanos, ¿cómo puede, etcétera? Claro, un poco lo incongruente de todo era cómo puedes reconstruir si hay gente que se está muriendo por dengue. Exactamente. ¿Cuáles son las prioridades en todo caso, ¿no? Claro, entonces, pero aparte de la prevención contra los zancudos y la atención que todavía es insuficiente y donde hay que reforzar mucho más, hay un tercer frente que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son las condiciones sanitarias en que vive la gente, que también han colapsado. Los desagües, el sistema de agua. No ayuda. No ayuda, porque no solo el problema es dengue. Hay otra enfermedad que está ahí presente, pero que está causando también muertes, que es transmitida por las ratas, que es la leptospirosis. Sí, hemos reportado aquí en Canal N sobre esa situación también. Entonces, eso tiene que ver con los sistemas de saneamiento de la ciudad. Claro, eso escapa al Ministerio de Salud. Claro. Pero es la respuesta de conjunto que el gobierno tiene que dar. Una serie de factores. Doctor, queríamos hablar también con usted sobre otra situación que se está dando con relación... Es la respuesta de conjunto que el gobierno tiene que dar. Una serie de factores. Doctor, queríamos hablar también con usted sobre otra situación que se está dando con relación al malestar de los médicos de neoplásicas, ¿no?, con relación a la deuda que tiene el CIS con ellos. Pero hay otro tema también principal. ¿Qué está sucediendo con las medicinas en neoplásicas? El CIS con ellos. Pero hay otro tema también principal. ¿Qué está sucediendo con las medicinas en neoplásicas? El año pasado, en octubre, hubo toda la discusión porque había la intención desde el Ejecutivo de que el INEM pase al Ministerio de Salud. Eso se desactivó. Sí. Porque, claro, el argumento era no, pues si el MINSA no puede con los hospitales, ¿cómo va a poder con el INEM? Y el INEM es autónomo. Pero lo que vino después de ese anuncio ha sido lo que se temía, el desabastecimiento de medicinas. ¿Qué es lo que está sucediendo? No pudo el Ministerio con esto, pero no es solo un problema del INEM, también es un problema del resto de hospitales. Pero con relación al INEM, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Mire, este es un cuadro que muestra claramente el año 2015, ¿sí?, el 2016 y el 2017. Ese es el presupuesto. El presupuesto oficial que le aprobaron al INEM el año 2015 para medicamentos fue 66 millones de soles. Levántelo un poquito más, ahí está. 66 millones de soles. El presupuesto del 2016 lo bajaron a 61 millones. Y el presupuesto del 2017 es 46 millones, o sea, 20 millones menos que el año 2015 en medicina. Aquí, ¿y esto es responsabilidad directa del MEF? Bueno, eso se aprobó así, el MEF y el Ministerio no ha reclamado. Pero la ministra de Salud pudo, digamos, pelear para que esta reducción no sea... Siempre un ministro puede pelear. Cuantiosa, o sea, estamos hablando de 20 millones. A nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, que se entre pares, pero luego en el Congreso, porque esto lo aprobó el Congreso. En el presupuesto 2017 le han recortado al INEM 20 millones con relación al 2015 en medicamentos.
Esto lo aprobó el Congreso de la República. Claro. O sea, todo este desabastecimiento es responsabilidad del Congreso de la República. Finalmente es el Congreso quien aprueba el presupuesto, pero claro, es el Ejecutivo el que le presenta y es el Ministerio que tiene la responsabilidad de garantizar que las partidas claves estén ahí consideradas. Pero el Congreso pudo haber rechazado, observado esta. Pero a eso paquete. se le suma un tema adicional, que son los recortes que le han hecho al CIS, porque gran parte del presupuesto de medicamentos tiene que cubrirlos el CIS. No todo, pero gran parte. Pero el CIS tenía 1.750 millones el año 2015, el 2016 ya le habían bajado a 1.550 y este año el presupuesto del CIS y este año le han aprobado 1.400 millones. Entonces el CIS no tiene plata para devolverle a los hospitales. Entonces mire lo que ha pasado. El 2015, de los 66 millones del INEM, gasto en medicamento, 53 millones fue cubierto por el CIS. Pero el 2016 eso bajó a 38 millones. Y el 2017 está previsto solo 27 millones. Por lo tanto, tanto el presupuesto del INEM como la partida del CIS para financiar ese presupuesto están recortados. Es lógico. ¿Cuál es el panorama ante una situación así? Bueno, lo que tiene que haber es transferencias adicionales, porque hoy día, por ejemplo, sale la noticia que se está haciendo transferencias al INEM y a otros hospitales, pero esas son las transferencias de este presupuesto recortado. Lo que se necesita son presupuestos adicionales. Debiera el CIS tener por lo menos unos 300 millones más para estar al nivel del 2015 y que no tener deudas con los hospitales. Y en el caso del INEM, como de los demás hospitales, eso debe cubrirse, porque hablando del resto de los hospitales, miren lo que ha venido sucediendo. De septiembre del año pasado, que se declaró en emergencia, ¿recuerdan los hospitales de Lima? El resto del país, o sea, los otros hospitales que no fueron declarados en emergencia, solo el 10% tenía un stock óptimo. Stock óptimo se considera que cubre entre 90 y 100% de las necesidades para los 2 meses siguientes. Pero en octubre eso ya fue el 11, el 10 y el 12, aquí fue el 0 en enero, en febrero el 7%, en marzo el 3%, en abril, que es el último informe oficial, es el 2%, de hospitales tienen stock óptimo. Claro, de allí la explicación de por qué tenemos permanentemente este reporte de desabastecimiento. Y la fuente es el boletín mensual del CISMED, o sea, es la información oficial del propio Ministerio de Salud. Pero esas cifras pintan muy feo. Es y un eso, panorama bien... Y eso tiene 2 explicaciones. Una, que así como al INEM les han recortado los presupuestos, a todos los hospitales les han recortado el presupuesto. Pero hay un problema adicional, que es un problema que tiene que ver con la gestión actual. ¿Cuál es? Los procesos de compra corporativos, que así se llama, que el Ministerio de Salud ejecuta para todos los hospitales del Ministerio, pero también de la Seguridad Social y también de las sanidades, a eso se le llaman las compras corporativas, que ya se hacen desde hace 10 años y tiene la gran ventaja de por compras grandes se reducen mucho los precios. Eso normalmente se prepara durante el año y en enero se hace la gran licitación, digamos, es una subasta inversa. Y en febrero se culmina ese proceso, se firman los contratos con los proveedores que han ganado y a partir de marzo están ingresando los medicamentos porque ellos se encargan de distribuir a todos lados. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Por inexperiencia, porque cambiaron a todo el personal y han puesto personal que no conoce, se ha retrasado estos procesos. Lo que debió hacerse en enero recién se ha hecho ahora en abril. Las firmas con los proveedores recién se va a hacer ahora en junio. O sea que tendríamos recién el abastecimiento relativo. Agosto, septiembre, con suerte. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos pacientes que requieren de estos medicamentos? Porque esto también se presta a muchas suspicacias, Sin ¿verdad? duda. Porque claro, si uno no encuentra la medicina en los hospitales, en este caso el INEM no tiene, claro, son las farmacias las que
tienen los precios sumamente elevados. Porque finalmente, efectivamente, cuando un asegurado del SIS va a un hospital, sea el INEM, el 2 de mayo, el Loaiza o cual fuere, se le atiende, ya no se le va a cobrar por la atención. Pero como no hay medicamentos, lo que tiene que hacer es le dan la receta, ¿no es cierto? Claro, y ve tú dónde lo consigues. Y él termina pagando, entonces claro, porque lo además que no paga si el tú Estado, vas al laboratorio no te pueden vender porque resulta que te dicen no, porque Digemit nos puede multar. Claro, lo que termina siendo es que lo que no paga el Estado lo paga el bolsillo de la gente. Entonces, finalmente repercute en la población porque es un gasto que no debiera hacer, porque para eso tienen un seguro público, claro. Y sin embargo ahora lo tienen que hacer. Bueno, realmente lamentable, preocupante las cifras que nos ha traído doctor Ugarte. Ojalá que esta situación se revierta, que tengamos las explicaciones del sector salud cuanto antes, porque la verdad es que no puede ser que por este tipo de situaciones tengamos pacientes que ponen su vida en riesgo, porque simplemente hubo inexperiencia, porque no se hicieron las gestiones a tiempo y porque se deja a la deriva. Que pase lo que pase acá en este país, si no tienes plata te mueres. Hay un dato adicional, si me permite, sí, muy brevemente. Muy breve, sí. Como el SIS no tiene plata, lo que ha hecho ahora es sacar una directiva para pagar menos de lo que tenía que pagar. ¿En qué sentido? Ha reducido las tarifas unilateralmente. Entonces, por ejemplo, las tarifas pactadas con los hospitales, por decir, una resonancia magnética del plexo braquial, el SIS pagaba 274. Ahora, con una resolución que han hecho, va a pagar solo 141. Entonces, ¿quién paga la diferencia? Los hospitales que tienen menos recursos todavía. Lamentable, realmente, doctor, nos podríamos quedar hablando muchísimo, pero ya son las 11:54, le agradezco mucho. Sí, le dejo los cuadros. Esto de acá, déjmelo para yo poder mostrarlo y más tarde trabajarlo en cuadros. Son las 11:54, gracias por haber estado con nosotros, el doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud. Los dejamos con declaraciones del...